puedan comenzar la grabación. Ahí está. Bien. ¿Tienen alguna duda, algo de lo que hayamos visto hasta ahora en lógica? Por mi parte no, profe. Bien, terminamos de ver las propiedades, ¿sí?, de lógica. Las propiedades de teoría de conjunto. Eso hemos terminado de ver la clase pasada. Y uno de los contenidos que continúa dentro de lo que es la teoría de conjunto, no recuerdo si vimos partes de un conjunto, creo que sí. Sí, profe, fue el último punto que nos dio. Y nos dio un Bien, ejemplo de eso. vimos parte de un conjunto. Y cuando hablamos de parte de un conjunto, eso significa que no es lo mismo partición de un conjunto, ¿sí? Tenemos que tener en claro lo que es parte de un conjunto y lo que es partición de un conjunto. Son dos cosas totalmente diferentes, que partición también la vamos a ver. Cuando hablamos de conjunto de partes, estamos hablando de un subconjunto, ¿sí? Estamos hablando de un subconjunto con los elementos de un conjunto dado. Si yo tengo mi conjunto A y yo quiero realizar partes de A, entonces lo que voy a armar son un subconjunto de ese conjunto. Recordemos que dentro de partes de un conjunto tenemos que incluir al conjunto vacío y al conjunto mismo. Eso va a ser siempre así, por una relación trivial, si se quiere. Entonces, dentro de parte de un conjunto vamos a tener al conjunto vacío, al conjunto mismo, y después formar los subconjuntos de un elemento, ¿sí?, subconjunto de dos elementos, si el conjunto me lo permitiera. ¿Por qué digo si el conjunto me lo permitiera? Porque si yo tengo un conjunto formado por tres elementos, entonces voy a poder formar los subconjuntos de dos elementos. Si yo tengo un conjunto conformado por cuatro elementos, entonces voy a poder formar los subconjuntos de tres elementos. Vamos a ver si se logra ver el ejemplo que vimos en la clase pasada. Entonces, cuando hablamos de partes de un conjunto, estamos diciendo que el conjunto de parte de A va a ser el conjunto cuyos elementos de todos los subconjuntos de A son los subconjuntos de todos los elementos de A, ¿sí? Bueno, ahí se va a ver al revés. Pero cuando hablamos de partes de conjuntos, si yo tengo mi conjunto de tres elementos, que está por acá, el conjunto A compuesto por los elementos 1, 2, 3, ¿sí? Y yo quiero formar o armar partes de A, entonces partimos desde el conjunto vacío, que voy a decir el conjunto vacío está incluido en A está incluido en A, ¿sí?, el mismo conjunto, y después busco los subconjuntos de un elemento. O sea que a cada uno de los elementos de A los transformo en un conjunto, ¿sí? Entonces, subconjunto de un elemento. Entonces pongo entre llaves, pongo a 1, entre llaves pongo a 2, y entre llaves pongo a 3. Luego voy a conformar los subconjuntos de dos elementos. Voy a tener el subconjunto 1, 2, el subconjunto 1, 3. Una vez que yo finalizo de combinar el 1 con los elementos que van hacia adelante, paso con el siguiente. Y voy a tener el subconjunto de 2, 3. Subconjunto de dos elementos, 2, 3. No puedo volver de atrás hacia adelante, ¿sí? Y ahí luego armo el conjunto de partes. Parte de A va a ser igual al conjunto vacío, al conjunto mismo que es A,
subconjunto 1, subconjunto 2, subconjunto 3, subconjunto 1, 2, subconjunto 1, 3, subconjunto 2, 3. Y ahí quedó armada mi conjunto de partes de un conjunto. Si yo quiero saber cuántos subconjuntos voy a tener, aplicamos binomio de Newton. Nuestra base 2 a la n. ¿Sí? Siempre nuestra base va a ser 2 a la n. Y la n, esa famosa n, es la cantidad de elementos, ¿sí? O subconjuntos que voy a tener. En este caso yo diría 2 a la n sería 2 a la 3. 3 veces 2 nos da 8 y fíjense, tenemos 8 subconjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese es un detalle que ustedes pueden tener en cuenta a la hora de formar las partes de un conjunto, ¿sí? Si yo quiero saber cuántos conjuntos voy a tener, cuántos subconjuntos voy a tener, aplico el binomio de Newton. La base 2 a la n. La n es la cantidad de elementos que tiene nuestro conjunto. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Alguna duda o algo que se quiere que se explique sobre partes? O si no, ya pasaríamos a la parte de partición. Chicos, siempre es que a ustedes les surja alguna duda, o vamos a suponer que tienen un trabajo que realizar, ¿sí? Y se dan cuenta de que no se acuerdan o de que no saben cómo se hizo o cómo se desarrolló el ejercicio, anótenlo, lo anotan y cuando comencemos la clase pueden plantear esas dudas que tengan o que les han surgido, o si se quieren, o si quieren que se vuelva a explicar algún tema que haya quedado por ahí no muy en claro. ¿Estamos? No se queden con las dudas, porque después, de todas maneras, yo noto, ¿sí? Cuando realmente algunos se han quedado con dudas o no han podido resolver los ejercicios, ahí es cuando se notan que realmente el contenido no quedó claro. Siempre lo que vamos a tratar de hacer es que los temas queden bien en claro, que no queden casi nada de dudas, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Sí, profe. Sí. disculpe que lo moleste. No. Yo soy sincera, es la primera clase desde que hemos vuelto de las vacaciones de invierno que yo me he podido conectar porque no se me ha complicado con el trabajo y he estado todas las semanas muy complicada, entonces es la primera vez que me puedo conectar. Todavía no logro ver las clases que usted ha dado. De mi parte deben surgir un montón de dudas, pero no quiero atrasar a mis compañeros porque ellos sí se han conectado, entonces no quiero atrasarlos, pero la consulta es si puedo en algún momento mandarle algún mensaje o consultarle si yo tengo alguna duda. Sí, precisamente. María, ¿no? ¿María es tu nombre? Mariana. Mariana. Sí, Mariana. Precisamente iba a decir eso, ¿sí? Que si ustedes vuelven a ver los videos y todas esas cosas y aparecen dudas, me escriben en ese momento. Si yo puedo salvárselas en ese momento, o si no, porque justo estoy trabajando, qué sé yo en algún momento se los voy a responder. No hay ningún problema, Mariana. No hay ningún problema, ¿sí? Pueden hacer todas las consultas que les sean necesarias. Y vas para todo en general, ¿sí? Genial, profe, muchas gracias. No, está bien. Bien, entonces eso es parte de un conjunto. ¿Estamos? Parte de un conjunto, entonces vamos a suponer, tenemos un ejercicio que dice,
nuestro conjunto A compuesto por los elementos A, B, C, D, ¿sí? Y se pide realiza partes de A. Entonces, ya sabemos, vamos a decir, el primer subconjunto que voy a tener va a ser el del conjunto vacío. Siempre partimos del conjunto vacío. El conjunto vacío, que está incluido en A, digo, ¿sí? Mi segundo subconjunto, el conjunto mismo. O sea que A está incluido en A y eso se da siempre por la reflexividad o la propiedad reflexiva. Y luego armo los subconjuntos de un elemento. O sea que, ¿qué es lo que hago ahí? A cada uno de los elementos los pongo entre llaves, ¿sí? Por uno, porque estoy diciendo subconjunto de un elemento. Luego conformo los subconjuntos de dos elementos. Voy combinando, tomo el primer elemento A, ¿sí? Lo combino con mi segundo elemento que es B. Y ahí ya tengo un subconjunto de dos elementos. Luego vuelvo a tomar mi elemento A y lo combino con el elemento C. Y ahí tengo mi segundo subconjunto. Y luego vuelvo a tomar mi elemento A y lo combino con D. Y ahí tengo mi tercer subconjunto. Una vez que yo a ese A, que es mi primer elemento que tomé, no lo puedo combinar con ningún otro, paso al siguiente, que es B. Y ahí voy a combinar B y C y voy a tener mi otro subconjunto de dos elementos. Y luego combino a B con D y tengo otro subconjunto de dos elementos. Lo que no puedo hacer es combinar B con A, ¿sí? No puedo volver hacia atrás, siempre hacia adelante las combinatorias de los elementos. Una vez que no puedo combinar a B con ningún otro elemento, tomo el que sigue que es C y combino C con D, ¿sí? Y si tomo D, D no lo puedo combinar con ninguno, porque no puedo volver hacia adelante, no puedo decir el subconjunto de dos elementos de A, de B, de C. ¿Se entiende esto que estoy diciendo, chicos? Bien, Sí, profe, se entiende. bien, bien. Bien, y una vez que terminamos con los subconjuntos de dos elementos, comenzamos con nuestro subconjunto de tres elementos. Entonces voy a combinar primero los elementos ABC, ¿sí? Luego combino ABD, ¿sí? Y luego combino ACD. Una vez que termino esa combinación, voy con el siguiente y digo BCD. Si tengo cuatro elementos, tengo que ver cuántos subconjuntos voy a tener. Entonces digo 2 a la 4. 2 a la 4 va a ser 16 subconjuntos por el que va a estar conformado mis partes de ese conjunto, en este caso A, ¿sí? Si doy el ejemplo A, es A. O cualquiera sea el conjunto. Bien, ¿está claro el tema de partes? Este tema es primordial, primordial. No sé si primordial, pero es un tema que nunca falta en los exámenes, tanto parciales como finales. Así es que ya saben, Profe, nosotros tenemos final de esta materia, ¿no? Que es con todos los contenidos que vimos del principio. es todo, sí, todo lo que vimos Y durante el año. le quería preguntar, esa semana que va a haber de exámenes regulares, y también va el examen de nosotros, que sería el final, el que tendríamos que presentar, ¿no? Exactamente, sí, Ah, sí. ok, 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 gracias. Sí, está, va a ser un poquito medio pesado, ¿por qué? Porque también tienen que rendir de álgebra, ¿sí? Antes álgebra estaba en el primer semestre, entonces por ahí estaba como un poquito más, no tan cargado, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta lógica, que es una materia anual y todos los contenidos, ya que también es un examen teórico-práctico.
Recuerden que yo les dije que lógica siempre se toma algo de teoría, bueno, como ya vimos en el primer parcial, ¿sí? Profe, y por ejemplo, en lógica tenemos 1 hora, pero en el caso de álgebra va a haber una manera como de darnos un poco más de tiempo para hacer el examen, porque por ahí se va a hacer largo, porque bueno, son bastantes cosas en realidad. Y va a ser un examen que es de 2 horas para que lo puedan resolver en 40 minutos. Ay, profe, No. Este Sí, man. profe, no a mí sea lo que me cruel. pasó, a mí lo que No. yo coincido con el tiempo porque a mí en el parcial me faltaron ejercicios que por estar tipeando en Word y Mal tratar de hecho. alinear todo, eh, me faltó tiempo, por eso sí coincido con el tiempo de si puede ser un poco más extenso. Sí. Sí, sí, de todas maneras, ahora que se unificó el tema de álgebra sobre todo, sí, generalmente siempre se pide un poco más de tiempo, ¿sí? Generalmente el examen final, ¿sí? Los exámenes finales suelen durar 1 hora y media, ¿sí? 1 hora y Eh, media está bien, profe, ¿eh? Nos las puede poner un poquito más si quiere. 1 hora y media, hasta 2, ¿sí? Hasta 2. Pero bueno, yo creo que si es virtual el examen final, la modalidad va a ser la siguiente. Y ahora ya que tocamos el tema, yo he pensado la modalidad hacerlo, ¿no? La parte práctica primero, o sea, yo el mismo día, un día antes, ¿sí? Estoy de bueno, enviaría la parte práctica, entonces, cosa de que el día del examen final, en la parte oral, ¿sí? Sería la parte oral. O sea, yo le puedo llegar a preguntar, ¿cómo hicieron o cómo hiciste para resolver tal ejercicio? Y algunas de las definiciones que hayamos visto durante el cursado. ¿Estamos? Bueno, eso sería si se levanta de buen humor el día anterior y nos manda con tiempo el práctico. No, generalmente yo siempre suelo mandar la parte práctica, suelo enviar un día antes, ¿sí? Cosa de que la puedan resolver tranquilos y yo pueda corregir bien, o sea, ver bien los ejercicios y todas esas cosas. Podría llegar a ser hasta 3 dependiendo de la cantidad de partes prácticas que haya, ¿sí? Bueno, gracias por eso. Así que no se preocupen por eso. La parte práctica yo siempre la envío antes. En este tema de la virtualidad, ¿sí? Antes no, antes era en el momento. En el Profe, momento y llegaba y... si le pagamos algún asado o algo, ¿nos aprueba todo o no? Yo les voy a decir algo, sin asado, sin que me hayan pagado un asado, he recibido regalos, eso siempre, llegan con perfume, algún fernet o algo, pero yo siempre igual les tomé el examen. Así que... Bueno, acuérdese de poner la dirección, profe, y nosotros se lo mandamos a su casa, todo, todo lo que quiera. No, no, no. Yo, para la tranquilidad de ustedes, yo creo que se los dije, es raro que alguien desapruebe mi materia. Es muy raro, ¿sí? Da miedo, sí, da miedo, asusta un poco, es verdad, sobre todo con el tema de contenidos, pero yo les puedo asegurar que nadie ha desaprobado. El que desaprobó es porque no se presentó a rendir el examen final. Pero después el resto, pero nadie, nadie y en ninguno de los años. Entonces yo siempre les digo, hagan los exámenes, preséntense a rendir, porque no saben con qué uno puede salir en un examen. Entonces, y capaz que dice, pucha, no me presenté y era re fácil, que esto, que lo otro. Y por más que no sepan, igual se tienen que presentar porque entonces ya saben de qué va el examen y la metodología y los contenidos, ya van teniendo una idea clara de lo que se pregunta y sobre todo de cómo es el método y la modalidad. ¿Estamos? Perfecto, profe, muchas gracias. No, está bien, está bien. Bien,
Entonces, ahora continuamos un poco más. Vamos a ver la parte de partición de un conjunto. Entonces, no es lo mismo parte que partición de un conjunto. Cuando hablamos de partición de un conjunto, estamos haciendo referencia, ¿sí?, a una familia de subconjuntos de la parte de A, ¿sí? O sea que nosotros ahí vamos a tener que verificar tres propiedades para determinar si realmente existe una partición en el conjunto A. Entonces, y esas propiedades dice que la primera propiedad dice que A sub I, ese A, recuerden que siempre con mayúscula porque hablamos de conjunto, es distinto al conjunto vacío. Entonces nuestra primera propiedad dice que A sub I es distinta al conjunto vacío. ¿Qué será que quiere decir eso? ¿Qué les parece? Profe, ¿qué será que los números que están dentro no son iguales a los del conjunto vacío? O sea, son totalmente diferentes. Sí, sí, es diferente, pero ¿por qué es diferente? ¿Qué pasa con el conjunto vacío? No está Cuando yo incluido en digo, él, no está incluido en A. sí, pero otra cosa mucho más sencilla. Cuando yo digo que un conjunto es vacío, Cuando no tiene ningún elemento dentro. cuando no tiene elementos. Entonces, la primera propiedad me dice precisamente eso, ¿sí? Que A sub I es distinto de vacío. Si es distinto de vacío, quiere decir que tiene elementos, ¿sí? Pero primero que nada, antes de demostrar esas propiedades, antes de seguir avanzando con las propiedades y demostrar si es una partición o no, lo primero que le vamos a hacer al conjunto es particionarlo. Vamos a suponer, tenemos nuestro conjunto A y está compuesto por los elementos 1, 2 y 3, y yo al conjunto lo particiono en dos. Dejo a 1, 2 por un lado y al 3 lo dejo solo. Lo particiono al conjunto, o sea que voy a tener A sub 1 y A sub 2. A sub 1 va a estar compuesto por los elementos 1, 2, y A sub 2 compuesto por el elemento 3. ¿Sí? Vamos a la primera propiedad, donde dice que A sub I tiene que ser distinto de vacío. Voy a tomar A sub 1 y me voy a fijar cuáles son los elementos de A sub 1. 1, 2. ¿Tiene elemento A sub 1? ¿Sí o no? Sí, creo que tendría. Tiene, Sí. tiene. Ujú. Porque A sub 1 está compuesto por los elementos 1 y 2. Entonces es distinto de vacío. ¿Sí? O sea que A sub 1 no es igual a vacío. ¿Por qué? Porque A sub 1 tiene elementos. Entonces es distinto de vacío. Ahora tomo A sub 2 y A sub 2 está compuesto por el elemento 3. También es distinto de vacío. ¿Sí? Y ahí yo lo que ya verifiqué va a ser la primera propiedad. Esa primera propiedad que me dice que A sub I tiene que ser distinto al conjunto vacío. Bien. Y nuestra segunda propiedad nos dice que existe un A sub I intersección A sub J, ¿sí?, que es igual al conjunto vacío, con I distinto de J. Entonces, ahora si nosotros nos vamos al ejemplo, A sub 1 intersección A sub 2 tiene que ser igual a vacío. Cuando la intersección me daba como resultado vacío. Pensemos. ¿En qué casos la intersección de dos conjuntos o subconjuntos me daba como resultado conjunto vacío? Profe, ¿sería dentro del complemento de un conjunto o no tiene nada que ver? No, porque complemento sería complementar, ¿sí? ¿Cuándo había Porque, intersección? a ver, No sería Aquí, cuando
cuando uno de los conjuntos, digamos, si no hay elementos en uno de los conjuntos, en al menos uno de los conjuntos, si por ejemplo en A, Mm, no sí, sé, pero esa es mi respuesta, pues. ampliemos un poquito. Yo cuando digo, yo por ejemplo, cuando hay intersección, yo lo voy a plantear de esta manera. Existe la intersección entre A y B, ¿sí? Existe o hay intersección entre A y B cuando ambos conjuntos poseen los mismos elementos. Cuando no los comparten, va a ser conjunto vacío, digamos. Exactamente, exactamente. Existe la intersección entre dos conjuntos cuando ambos conjuntos, ¿sí?, tienen los mismos elementos. Hay un elemento en común entre los dos y por eso existe la intersección. En este caso de la partición del conjunto, me dice que la intersección entre un subconjunto y el otro tiene que ser igual a vacío, o sea que no tiene que existir un elemento en común entre los dos subconjuntos. Y si nosotros nos vamos al ejemplo que yo les dije que A sub 1 era igual a 1, 2 y A sub 3 era, A sub 2 era igual a 3, si miramos los elementos de ambos subconjuntos, ninguno de los dos tienen elementos en común. Entonces, por ende, la propiedad se va a cumplir, se va a verificar, ¿sí? Esa propiedad que me dice que A sub I intersección A sub J tiene que ser igual a vacío. ¿Se entendió más o menos? Por ahí va queriendo, profe. Sí, profe. Bien, ya cuando nosotros nos veamos en esta clase de consulta presencial, vamos a aprovechar y hacer todo este tipo de repasos así, entonces se pueden ir con las menores de las dudas posibles, ¿sí? Vayan pensando, yo ahora le voy a poner en el grupo igual, vayan pensando para el martes que viene, ¿sí? Vamos a hacer una listita, como hicieron otros profes, y se van anotando quiénes van a ir el martes que viene, ¿sí? Porque ahora ya estamos muy sobre el día martes, que es mañana, entonces yo pensaba ya para el martes que viene hacer una clase presencial por lo menos de 1 hora, ¿sí? Una clase de consulta presencial de 1 hora. Estamos, yo ahora, cuando terminemos, voy a poner en el grupo, ¿sí?, lista para consulta general presencial. Y se van anotando, ¿estamos? Aprovechen Buenísimo. este tipo de instancias y estas posibilidades, vayan aprovechándola al máximo. Porque yo también por ahí es como que tengo que acomodar un poco mis horarios para poder darles esta clase presencial, ¿sí? Sí, bien digo, clase presencial. Bien, vamos a la última propiedad de la partición de un conjunto, que la última propiedad habla de la unión, ¿sí? De la unión de ese A sub I que me tiene que dar como resultado el conjunto A, ¿sí? Entonces, la tercera propiedad es la unión de esa I que pertenece al conjunto identidad, ¿sí?, donde A sub I es igual al conjunto A. O sea que la unión de A sub 1 y A sub 2 me da como resultado el conjunto A, o sea, el conjunto mismo. Eso sería en un término así más vulgar de la parte de la lógica, ¿sí? Decir la unión de A sub 1 y A sub 2 es igual al conjunto A. Pero esas serían las tres propiedades que se tienen que verificar para, decir si A posee una partición, ¿sí? Entonces dijimos, la primera propiedad es A sub I distinto de vacío, o sea que ese, ese A sub 1 tiene que tener elementos según la cantidad que yo he particionado el conjunto. La segunda propiedad, la intersección entre los subconjuntos particionados, tiene que ser igual al conjunto vacío.
Y la tercera propiedad es la unión, o sea, unir A sub 1, unión A sub 2, y me tiene que dar como resultado los elementos que componen al conjunto A. Otra cosa a tener en cuenta, cuando se pide particionar un conjunto, la partición la hacen ustedes, ¿sí? No hay una condición necesaria que diga, no, la tenés que particionar en 3, la tenés que particionar en 4. ¿Estamos? Sí o sí, yo puedo particionar un conjunto en 2 partes, o en 3, o en 4, según la cantidad de elementos que yo tenga, y como yo lo quiera particionar, ¿sí? No hay una condición, no se impone una condición que diga, el conjunto tiene que estar particionado en 3, 4 partes. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bien. Bien, eso con respecto a partición de conjunto, y con esto estaríamos cerrando nosotros lo que es la unidad número 4. La unidad número 4 estaríamos cerrándola con partición de conjunto, que es otro tema que nunca falla en los exámenes finales. Partes, partición, la parte práctica de las propiedades para demostrar, eso generalmente no se toma en un examen final, pero sí en un parcial o un trabajo práctico exclusivo con esos ejercicios. Entonces, todo aquel que realice el trabajo práctico de las demostraciones de las propiedades está exento de que se le tome en algún examen parcial. Ahora, vamos a suponer que se da ese trabajo práctico evaluativo de la demostración de las propiedades y por H o por B no pueden entregar ese práctico resuelto al 100%, así haya estado bien o haya estado mal, lo que yo hago generalmente es en un examen parcial tomarles algunos de esos ejercicios. O en el final si no lo han aprobado. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bien, me alegro entonces. Bien, fíjense acá rapidito como para que se entienda lo que estuvimos hablando recién. Se va a ver al revés, pero bueno. Yo tengo acá mi conjunto B, ¿sí? Compuesto por los elementos 1, 2, 3, 4, y yo lo particioné en dos partes, A sub 1 y A sub 2. Y la primera propiedad me dice que ¿sí? A sub I es distinto al conjunto vacío para todo I. Ese I es minúscula porque habla de elemento perteneciente al conjunto de identidad. Cuando hablamos de conjunto de identidad, en este caso yo estoy hablando del conjunto B, ¿sí? Que es mi conjunto de identidad. Entonces, yo lo que hago es tomar A sub 1 y voy a decir A sub 1 es igual al elemento 1, 2, es distinto al conjunto vacío. Punto y coma. Tomo A sub 2, está compuesto por los elementos 3 y 4, es distinto al conjunto vacío. ¿Sí? Entonces digo A sub 1 es igual al elemento 1, 2, que es distinto al conjunto vacío, B, que es igual a 3 y 4, que es distinto al conjunto vacío. Nuestra segunda propiedad decía, vamos de paso repasando, que A sub I intersección A sub J es igual al conjunto vacío con I distinto de J. Y ahí decimos que A sub 1, que es igual a 1, 2, intersección A sub 2, que es igual
A3, 4 es igual al conjunto vacío. Y nuestra tercera propiedad decía que la unión de I perteneciente al conjunto identidad de A sub I es igual al conjunto A. Esto quiere decir que A sub 1, que está compuesto por los elementos 1, 2, unión A sub 2, que está compuesto por 2 y 3, es igual a 1, 2, 3, 4, igual al conjunto A. Ahí les muestro lo que yo le estaba hablando recién. Entonces yo tomé a mi conjunto B, lo particioné en dos, A sub 1 y A sub 2, ¿sí? Tomé la primera propiedad que dice A sub I es distinto al conjunto vacío para todo I perteneciente al conjunto identidad. Entonces digo A sub 1, tomo el primero. A sub 1 es igual a los elementos 1, 2, es distinto al conjunto vacío. Y es distinto ¿por qué? Porque tengo elementos en A sub 1. Punto y coma. A sub 2 yo le puse A y en realidad es el conjunto B. Bueno, no importa, pero yo lo llamé A los subconjuntos. A sub 2 es igual a los elementos 3 y 4 y es distinto de vacío porque tengo elementos en A sub 2. La segunda propiedad dice que A sub I intersección A sub J es igual al conjunto vacío con I distinto de J. O sea que los elementos del primer subconjunto son distintos a los elementos del segundo conjunto. Eso es lo que quiere decir. Entonces digo, A sub 1 igual al elemento 1, 2, intersección A sub 2 igual a 3, 4, es igual al conjunto vacío. Evidentemente no hay elementos en comunes entre los subconjuntos. Ahora, ¿qué ocurriría si en ambos subconjuntos yo tengo un elemento en común? Entonces, la segunda propiedad no se va a verificar y por ende no va a ser una partición, ¿sí? Y la tercera propiedad dice la unión, ¿sí? Esta U grande, la unión de I perteneciente al conjunto identidad de A sub I es igual al conjunto A. Entonces digo, A sub 1 igual a los elementos 1, 2, unión A sub 2 igual al elemento 3, 4. Entonces esto va a ser igual a 1, 2, 3, 4, que es igual al conjunto A. Acá es B en realidad, ¿sí? No es A. Es B porque mi conjunto de identidad es B. Ahí me confundí yo. Bien, esas serían las tres propiedades. ¿Se entendió más o menos? Perfecto, profe. Con el tema de la simbología, vamos a poder tener como una especie, un pequeño machete de qué significa cada una eh, de los símbolos o cuestión de aprendérselo nomás. Qué tema, ¿eh? Sí, háganse, ármense un glosario ustedes, ¿sí? Pongan ahí glosario matemático o glosario de lógica y vayan escribiendo qué significa cada uno de los símbolos, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Ahí que Marcio dice que Marcio me leyó la mente. Ahí yo voy a subir el ejemplo de partes y partición de un conjunto para que ustedes los tengan, ¿sí? Entonces recuerden, en partes no hace falta demostrar ninguna propiedad, nada más que armar las partes del conjunto. Y partición, sí, partición tenemos tres propiedades para demostrar. Eso también es otra de las diferencias que encontramos entre un tema y otro. Y con respecto a lo que me decían, me preguntaban de si pueden tener el tema de simbología, sí, ármense ustedes, chicos, su propio glosario, entonces van armando, esto significa para todo, esto significa existe, esto significa sí, solo sí, o equivalente, conjunción, disyunción, es bueno poder ustedes y que identifiquen cada uno lo que significa cada uno de los símbolos, ¿sí? Cuáles son conectivos, cuáles no son conectivos. ¿Estamos?
Perfecto, profe. Bien, bien, chicos. Bueno, entonces con este tema cerraríamos nosotros la parte de la unidad número 4. Entonces ahora estaríamos entrando en la unidad número 5, ¿sí? Que por cómo vamos, creo que vamos a llegar en tiempo y forma, inclusive para hacer varias clases de repaso de toda la materia de lógica, ¿sí? Bien, ustedes, una consulta, ¿ustedes han hecho algún trabajo en grupo en alguna otra materia? Sí, profe, en requerimiento hicimos un trabajo en grupo. Sí, pero de mi parte no funcionó el trabajo en grupo. No sé No, porque si nos costó mucho ponernos de acuerdo cuándo hacer el trabajo y siempre trabajábamos los mismos. bien, bien. Bueno, Profe, hagamos ¿y de un... cuántos serían los grupos? Porque, por ejemplo, Eso le iba a preguntar, ¿de cuánto eran los grupos? nosotros en el grupo éramos 6 y al final nosotros trabajamos re bien, Mm, que bien. somos, no sé, ¿Cuántos son? somos 6, somos Víctor, Adrián, André, Edith, Facundo, Di Marco y yo. Bien. Ustedes sabían ese dicho de que cuanto mayor sea el grupo, mejor tiene que ser el trabajo? O sea, tiene que tener más información. Sí, claro. No, profe. Nos mandaba a hacer un libro entero. Es así. Yo siempre los digo, yo siempre les dije a mis alumnos, cuanto más sean en el grupo, de mejor calidad tiene que ser el trabajo, o sea, más contenido tiene que tener. Entonces, bueno, entonces trabajan todos por igual, ¿sí? Y en total, ¿cuántos son? ¿Son 20 más o menos ustedes o no? No, ni idea, profe. Pasa que sí, sí hubo problemas al principio de esa materia porque lo que dijo una compañera que repitió, que dijo recién, que Ujú, no me acuerdo quién era, que ujú, no costaba mucho ponerse de acuerdo. Al principio de nosotros también nos pasó que costaba ujú, mucho ponerse de acuerdo, ujú, que la persona nos respondiera, por más que había insistencia, nos decía que bueno, que no podía, además. Entonces, ujú, más ahora en esta situación que es todo virtual, no ujú, conocer las caras ujú, complicó cuesta. demasiado porque la persona o no respondía o participaba, pero a último momento. Entonces, Ujú. pero después conformamos otro grupo y por suerte resultó, pero al principio tampoco, ¿no? Tuvimos varios problemas. Bien, perfecto, bien. El tema de los grupos por ahí es complejo trabajar en grupo por una cuestión de que no todos tenemos el mismo horario, ¿sí? Por cuestiones laborales, familiares. Entonces por ahí a veces cuesta cuando uno no tiene un encuentro en común, ¿sí? Como ser el instituto, ¿sí? Estoy hablando de la parte física, de manera virtual cuesta un poco trabajar, es verdad. Entonces a veces es preferible, ¿sí? Sincerarse con uno mismo y con el resto de los integrantes del grupo y decir, miren chicos, yo no puedo, porque no voy a poder cumplir, entonces yo prefiero trabajar solo y creo que nadie se tiene que enojar con nadie. Antes de llegar a un malestar, que sí, que cumplió, que no cumplió, que Juan, que Pedro. Entonces, siempre ante la eventualidad de hacer un trabajo en grupo, primero cada uno tiene que pensar hasta dónde yo voy a poder cumplir con el resto de mis compañeros a la hora de trabajar en grupo. Esto no es una exigencia, ¿sí? Que sí o sí se tenga que trabajar en grupo. Está bien, hay temas que sí conviene trabajarlos en grupo, hay temas que no, y por ahí si es conveniente trabajar en grupo o se aconseja que se trabaje en grupo porque es conveniente, a veces el profesor lo que termina haciendo es adaptar, ¿sí? Contenidos a esas personas que han elegido trabajar solas por una cuestión laboral, familiar y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ahí Maximiliano dice que trabaja solo, entonces bueno, y es entendible y es respetable. Entonces, ¿por qué yo les hago esta pregunta? Porque la próxima unidad, que es la unidad número 6,
¿sí? Donde hablamos del álgebra de Boole, ¿sí? Es un trabajo, ¿sí? Donde ustedes tienen que armar los contenidos ustedes referidos a ese tema, ¿sí? Que son las famosas compuertas lógicas, ¿sí? Circuitos eléctricos y compuertas lógicas desde el punto de vista del álgebra de Boole. Y eso es un trabajo grupal, ¿sí? Aquellos, vuelvo a repetir, que eligen por elección propia trabajar solos, no hay ningún problema. Entonces, lo que yo hago es, de todas maneras, los trabajos, este tipo de trabajo o este trabajo que van a realizar, ustedes buscan la información, me la van enviando y yo les digo, está bien, les falta, es pobre, agreguen más, saquen esto, pongan aquello, no me interesa esto, esto sí, esto no, ¿sí? Entonces, lo mismo para el que trabaja solo, pero con un trabajo más adaptado, por una cuestión de que es un trabajo grupal, ¿sí? Y es una exposición y esa exposición lleva una nota de parcial. ¿Estamos? Sí, Sí, profe. profe. Yo no voy yo no soy partidario de conformar los grupos y decir, bueno, fulano, mengano en tal grupo. No. Cada uno, cada uno busca, ¿sí? La forma de trabajar o elegirse. Ese grupo de personas, si creen conveniente que van a trabajar los 6 para esta unidad, pueden hacerlo tranquilamente. Yo no me interpongo, ustedes son libres de elegir, ¿sí? Con quiénes quieren trabajar, si van a trabajar en grupo o si van a trabajar de manera individual. Así sean 2, está bueno también, ¿sí? Bien, entonces yo les dejo esta inquietud, ustedes conformen los grupos, traten de conformar los grupos, a ver de qué manera van a trabajar esta unidad número 6, ya pueden ir buscando algo de información, ¿sí? Es sobre el álgebra de Boole. Álgebra de Boole, ¿sí? Circuitos y compuertas lógicas. Pueden ir viendo, ¿sí? Lo que contiene. Yo por ahí, el tema de funciones, sobre ese tema, sobre compuertas y el álgebra de Boole, funciones no me interesa mucho, pero sí circuitos y compuertas y las propiedades que encuentren por ahí. Así es que está interesante el tema. Por ahí cuando la clase era presencial, los chicos inclusive hacían, llevaban ejemplos. Uno de los chicos me acuerdo que se armó un tablero eléctrico, ya que habla de circuitos eléctricos, y la verdad que estuvo espectacular. Pudo demostrar algunas propiedades con ese tablero que había armado. Bueno, ustedes este trabajo lo pueden armar de la manera que más cómodo les quede. Pueden hacer PowerPoint, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Para preparar este tema. Yo les invito a que vayan viendo, si bien nos estamos adelantando un poco, pero es como para que ustedes mismos vayan conformando los grupos. Si van a trabajar en grupos, me mandan un mensaje y me dicen, profe, nuestro grupo es tal, tal y tal y tal. Profe, yo voy a trabajar solo. Bueno, profe, somos tal y tal persona. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Profe, ningún problema. Bien, entonces vamos a ir dejando por acá y la clase que viene comenzamos a ver relaciones, ¿sí? Y vamos a comenzar a ver los distintos tipos de relaciones que hay, ¿sí? Relaciones de equivalencia, relaciones de orden, cuáles son las propiedades que se tienen que cumplir para que una relación sea de equivalencia, para que una relación sea de orden, para que una relación sea de orden estricto. También son distintas propiedades que demostrar o que se tienen que cumplir para que una relación sea de equivalencia, ¿sí? Pero siempre que hablemos de relaciones, estamos haciendo referencia a el producto cartesiano entre dos conjuntos. Vamos a suponer mi conjunto A y mi conjunto B. Si yo los relaciono entre sí, si yo logro formar pares ordenados,
con los elementos de un conjunto y del otro conjunto, estoy comenzando a estar frente a una relación, ¿sí? Bien, ¿estamos, chicos?